Damas y caballeros, aquí estamos una vez más para compartir Colectivo Alternativo, donde los grandes artistas siempre están con nosotros. Si hablamos del término el fracaso, para muchos de nosotros nos da un significado de frustración, derrota, desilusión, decepción. Pero quizá para nuestro invitado de hoy signifique algo como el inicio de una aventura llena de éxitos y aciertos que no se dan en un conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa. En este difícil mundo de combinar sonidos aplicando principios de melodía, ritmo y armonía. Me refiero al cuarto arte, la música. Nuestro invitado de hoy, de sangre azteca, todo un emblema del rock mexicano que ha llevado su batuta, ha plantado su bandera y que se ha mantenido firme a su génesis personal como es La Barranca. Hablar de José Manuel Aguilera como cantante, guitarrista, compositor, productor y escritor nos tomaría muchos, pero muchos días completos por su larga trayectoria. Es por eso que vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y poder disfrutar de sus conocimientos como un artista completo y legendario. Hoy, aquí, en Colectivo Alternativo, damas y caballeros, con ustedes, el señor José Manuel Aguilera. Señor Aguilera, bienvenido por acá a Colectivo Alternativo. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a arrancar esta entrevista por acá con los compañeros. Rápidamente damos el paso a nuestro compañero y obviamente estamos siendo retransmitidos a través de 00.0 Sound System, Rock Zero, AZ Rock, Charlie TV, Radio Fortuna 4 y Rockeros Unidos USA. Arrancamos la entrevista de esta manera con nuestro colega Alberto. Adelante. Buenas noches, señor José Manuel Aguilera. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, díganos, ¿cómo describes la última producción de La Barranca, Entre la Niebla? ¿Cómo la describo yo? Sí, exacto. Ah, pues yo diría que es un objeto musical de cierta belleza oscura. Eso es lo que es para mí Entre la Niebla. Bueno, José Manuel, oye, sin duda, pues no, en el disco no hablas del COVID-19, pero el título, ¿no? Entre la niebla, pues lo deja muy claro, que es parte de ese proceso, ¿no? Por favor, cuéntanos, ¿cuáles fueron esos retos para ti en lo creativo y también en la logística, imagino, ¿no? Porque pues estamos en una pandemia. ¿Cómo fue ese reto para ustedes grabar este disco? Bueno, sí, un poco la intención de este disco es que reflejara el momento en el que se hizo. Yo creo que cualquier trabajo musical, cualquier trabajo artístico, aun cuando no se lo proponga, habla de su tiempo, ¿no? Tiene una marca del momento en el que se hizo. Y este disco no es la excepción. Este disco se concibió y se produjo y se editó en medio de la pandemia de COVID-19. Entonces, este es un poco en el entorno que el disco surge. Y repito, aunque no, como tú bien lo dices, no hablamos directamente de la pandemia ni del virus, yo creo que esta música tiene que ver con este tiempo. También por la manera en cómo se tuvo que producir, por las restricciones que ya conocemos de la sana distancia y este tipo de cosas que aún están vigentes, al menos aquí en México, nos impedía en ciertos momentos de la producción estar todos juntos como grupo, que es lo que normalmente uno hace cuando está en el proceso de hacer un disco. Entonces, aquí hubo que inventárnosla, recurrir a otras estrategias para poder llevar a esta música a su culminación. Y parte de lo que tuvimos que hacer es dividir al grupo, aunque es un grupo pequeño de 5 elementos, pero aún así lo subdividimos más para trabajar solo en grupos más pequeños de 2 o 3 personas. Entonces a veces trabajábamos exclusivamente la parte rítmica con el bajo y la batería, otras veces las guitarras, otras veces los pianos, los teclados. Entonces eso fue un poco como
la estrategia que seguimos para montar estas canciones nuevas y también para grabarlas. Qué interesante. Mucho gusto, Rolando Lugo de AC Rock. Hola. Saludos. Quería preguntarle, algunas personas piensan que la música original es un arte olvidado e infravalorado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, puede ser, no sé bien a qué te refieres, pero quizá estás hablando que de pronto hay como específicamente en el gran mundo del rock en español, como que se han volcado muchas bandas a los covers. No sé si te estás refiriendo a eso. Los covers, los tributos, personas Sí. que están quizás reacios o reacias a escuchar música nueva, Sí. porque lo único que quieren escuchar pues, son los éxitos del pasado y pues, no se abren a Sí. las nuevas bandas, las nuevas tendencias, o obviamente a la música que hacen bandas como la suya y otras bandas, que es como, es como usted dice, es más bien los covers, los tributos, el no querer buscar más allá de lo que hay. Uh-huh. ¿Cómo usted Yo creo que tu pregunta implica un montón de cosas que tal vez sería largo aquí intentar resolver, pero yo lo que te diría es que en lo personal, para mí la parte de la creación de música nueva no está ni olvidada ni infravalorada, sino al contrario, ese es realmente el motivo de que yo esté en la música y de que exista esta banda que se llama La Barranca. Esa es realmente nuestra razón de ser, es hacer música nueva. Por supuesto que hemos hecho ya muchas cosas a lo largo de una trayectoria ya muy larga, algunas de las cuales han tenido mejor fortuna que otras, y sobre todo cuando tocamos en vivo, pues echamos mano de estos materiales, ¿no? Algunas de estas canciones que han aparecido en los discos anteriores, por alguna serie de razones, se van quedando como parte del repertorio con el que conformamos una presentación en vivo de la banda. Entonces, ahí sí revisamos estas canciones, recurrimos a ellas, aunque siempre también tratando de darles una perspectiva diferente. Para mí las canciones no están escritas en piedra, y de hecho no me entusiasma mucho intentar hacer una canción exactamente como está en el disco, porque pues eso ya está hecho. Normalmente las piezas de La Barranca de discos anteriores que incluimos en lo que estamos haciendo en el momento, las rearreglamos, les buscamos, les cambiamos, tratamos de incorporar el sonido de esos discos anteriores a lo que estamos haciendo ahora, incluso a nivel integrantes. Por ejemplo, desde hace unos años, ya hace unos 5 años, La Barranca, después de mucho tiempo de operar como cuarteto, se convirtió en quinteto con la incorporación de un pianista. Entonces, muchas de las piezas anteriores pues no tenían quizá piano. Entonces, ahora hemos hecho este trabajo de rearreglar un poco las cosas para que pueda participar Jan, que es el pianista. Entonces, esa es mi relación con la música que ya existe, y ya te dije cuál es mi relación con la música que no existe, que en realidad esa es la que me interesa, ¿no? A eso lo único que tendría que decirles es muchas gracias por mantener la música original viva. Muchas gracias a ustedes, sí. José Manuel, ¿cómo fue esta experiencia de grabar el video Máscara de Relámpago en el Teatro Diana, a pesar de esto que está pasando, toda esta regulación del COVID? ¿Fue difícil? Claro, mira, es una serie de circunstancias ahí muy, muy curiosas, que para mí el ejemplo es que hay que adaptarnos a lo que está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros habíamos pactado una presentación con el Teatro Diana desde finales del 2019. La de Barranca se iba a presentar ahí en forma normal, con público, etcétera, a mediados del año pasado, 2020, cuando nadie tenía idea de que iba a suceder la pandemia, ¿no? Entonces, ya estaba pactada esta presentación.
cuando surgió ya de manera impostergable la cuestión de la pandemia, nos dimos cuenta de que obviamente no íbamos a poder realizar esa presentación como pensábamos originalmente. Y un poco con cierta inocencia dijimos, bueno, vamos a posponerla. Si no va a ser en junio o la fecha que hubiera sido, hagámoslo en septiembre. A lo mejor para entonces ya podemos hacer conciertos. Obviamente esto nunca sucedió, como todos sabemos. Y de pronto llegamos a diciembre y para entonces ya teníamos este disco nuevo, que no existía a principios de año, porque todo este disco nuevo, Entre la Niebla, realmente lo decidimos hacer, lo produjimos durante el 2020 y durante la pandemia. Pero el caso es que llegamos a final del año, teníamos esta presentación que habíamos venido aplazando mes con mes, y ahora además teníamos un disco nuevo, entonces se conjuntaron ahí estas dos circunstancias y nos sirvió de manera pues como muy afortunada, como una posibilidad de presentar esta música nueva, que de otra manera hubiera sido imposible. Entonces, a eso me refiero cuando digo que de alguna manera fue también adaptarnos a estas circunstancias. Y lo que decidimos hacer es, una vez que quedó claro de que no iba a haber público ahí, fue no pretender que estábamos haciendo un concierto normal, como hace un concierto de la Barranca normal cuando hay gente, porque en un evento de esta naturaleza siempre la gente determina en un alto porcentaje lo que sucede en el evento. Aquí no iba a estar la gente, entonces optamos por darle la vuelta y tratar de tomarlo como una oportunidad para intentar otra cosa, que es esto que acabamos haciendo ahí, que es más como una especie de... Una puesta en escena. Una puesta en escena circular, más como una sesión de grabación entre nosotros, con una escenografía y unas luces muy específicas, y eso es lo que se ve en este video del que estamos platicando. Sabemos que La Barranca siempre ha tenido pues músicos invitados, han pasado muchísimos talentos por la banda. Y si hablamos de Cecilia Toussaint, que bueno, ha estado colaborando, bueno, y esta vez Bajo la Niebla no ha sido pues, digamos, la excepción. ¿Podríamos decir que Cecilia Toussaint es La Barranca tal vez? Pues no sé, pero lo cierto es que Cecilia es una extraordinaria cantante mexicana que yo escucho desde antes de que existiera La Barranca, porque ella empezó a cantar muy joven con un proyecto que tenía que se llamaba Arpía, al cual yo asistía a sus conciertos a verla cantar, y después por las circunstancias de la vida, los caminos de la vida, nos conocimos, nos hicimos muy amigos, una amistad que yo valoro muchísimo y agradezco. Y ella ha estado cerca de La Barranca desde un principio, en parte, por supuesto, por su relación con Alfonso André, que en un principio también estuvo cercano a La Barranca en los primeros discos tocando la batería. Entonces Cecilia estuvo desde el principio con La Barranca. De hecho, ella estuvo con nosotros en el escenario la primera vez que tocamos en vivo. Y esa relación, más allá de la relación personal, que por supuesto, te repito, existe y prevalece, como que musicalmente siempre que existe la posibilidad de que ella de colaborar con ella en algún disco cuando existen las condiciones para que tal cosa se dé, pues siempre para mí es muy grato invitarla, y ella participó en muchísimos discos de La Barranca, no sé si en todos, pero sí en un buen número de ellos, y creo que nuestras voces, la unión de los timbres de nuestras voces, acaban generando un sonido que sí en muchos discos es muy distintivo de La Barranca. Así es. El año pasado, el 2020,
José Manuel, no era una fecha para sacar discos. Sin embargo, surgió una trilogía no planeada. Platícanos sobre esto. Bueno, si te refieres a los discos que publicó La Barranca, déjame decirte que dos de ellos, que no son este del que venimos platicando, que es un disco de música nueva original que se llama Entre la Niebla, los otros dos son discos retrospectivos, ¿no? Que quizá ahí entra también la pregunta que me hacían hace rato, eso de los covers y las versiones. Estos son dos discos, uno se llama Fragor y otro se llama Nocturno. Son dos proyectos que surgen de manera independiente entre sí, son dos propuestas de grupos musicales, entidades musicales ajenas entre sí. Uno de ellos, que repito, se llama Fragor, es una cosa muy original y me atrevo a decir única, porque este disco consiste en versiones de canciones mías, en su mayoría canciones de La Barranca, pero arregladas para ser interpretadas por la Banda Sinfónica de Aguascalientes. Entonces, es un proyecto que incluso se aleja un poco del rock quizá en cuanto a la sonoridad, porque no es que La Barranca está tocando estas canciones y atrás de nosotros hay una banda como haciendo de pronto alguna intervención. No, aquí la idea de nosotros fue que realmente la banda se apropiara de las canciones, se hicieran arreglos muy específicos y muy meticulosos para los 40 y tantos instrumentos que conforman la banda, puros instrumentos de aliento, desde tubas, trombones, saxofones, cornos, flautas, etcétera, todos los instrumentos de aliento que forman esta orquesta, hacer arreglos específicos sobre estas piezas de La Barranca. Entonces, como te decía, es un trabajo que es único en cuanto a la sonoridad que se logró ahí, porque obviamente es el sonido de la banda y de estos instrumentos que te platico, pero finalmente son canciones de rock, entonces acaba siendo generando pues una cosa que en realidad no existe igual, creo, en este país. Entonces, ese es uno de los discos y es una especie de homenaje a la música de La Barranca. Y el otro es algo similar, pero desde el punto de vista electrónico, son esta famosa idea que se ha hecho ya muchísimo de los remixes, tomar piezas de La Barranca y hacer remixes electrónicos, y esto corrió a cargo de otro músico, en este caso músico de la Ciudad de México, que es DJ Norback, y él hizo estas versiones. Entonces, esos proyectos, cada uno surgió por su lado y tuvieron su desarrollo, algunos, específicamente el de la Banda Sinfónica, es un proyecto que se tomó mucho tiempo en hacer, había muchas complejidades ahí que resolver, y se tardó cerca de 4 años en hacerse ese disco, pero ya sabíamos que estaba terminado cuando inició la pandemia, lo mismo que el otro. Entonces, esos dos discos sí los teníamos contemplados para sacar en el 2020, antes de que surgiera la pandemia, ya estaban terminados desde antes de que surgiera la pandemia. Entonces simplemente seguimos adelante con el plan de editarlos el año pasado. Y bueno, ahí sí se suma Entre la Niebla como para completar esta trilogía, que además me hizo sentido que estos dos discos, que son como miradas hacia atrás, retrospectivas, se complementaran con un disco de música nueva, original, que apunta hacia adelante o por lo menos hacia el presente. Y de esta manera, entre los tres, dar como una perspectiva muy panorámica de La Barranca, ¿no? Pues muchas gracias, José Manuel. Lo que pasa es que acá mi amigo te iba a hacer esa pregunta del disco de Sinfónica, pero David, tienes tú una pregunta, ¿no? Exactamente, tenía la pregunta ahora que estamos tocando el tema sobre todo de los remixes que usted acaba de comentar también. Quería saber nada más si usted ha escuchado los remixes que, bueno, de fondo está sonando también.
¿Usted dio el visto bueno para que se haga este tipo de experimento musical? O digamos, de una manera en que despejó las dudas DJ Norback, o liderado por Jan Zaragoza, con estos temas, con estas canciones. Sí, no, yo en los dos proyectos yo estoy involucrado a fondo, porque, vamos, no solo por ser el autor, sino porque sé que ambos discos de alguna manera se integran a la historia discográfica de La Barranca. Entonces, por supuesto que estoy ahí metido en ambos casos de manera total. No solo canto en los discos y toco la guitarra en algunas piezas, sino que realmente me involucré hasta donde me fue posible en los arreglos, incluso no haciendo yo necesariamente los arreglos, pero sí dando mi punto de vista, mi perspectiva en ambos casos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, yo avalo estos dos trabajos, los conozco perfectamente y en primera te voy a decir que me siento muy honrado de que hayan surgido estas iniciativas y de a participar en ellas, que ha sido también un aprendizaje para mí, ¿no? Digamos que consta como su primera vez en este mundo electrónico. Bueno, en ambos casos sí, la respuesta es sí. Si bien ya habíamos hecho cosas con secciones de alientos en la barranca, eh, ya habíamos trabajado por ahí con saxofones, trompetas, inclusive una pequeña sección de alientos ahora que lo recuerdo, en un disco que se llama Eclipse de Memoria. Nunca había trabajado yo con una banda sinfónica como con la que se grabó Fragor. Y lo mismo te puedo decir por el lado de lo electrónico. O sea, en los discos de La Barranca, en varios de ellos hay una cierta incorporación de sutiles detalles de cosas electrónicas, ya sea pequeños loops o ritmos programados o algunos sintetizadores también. Siempre los ha habido, o no siempre, pero en varios discos. En varios discos. Entonces, también ahí ya había, es un mundo que también me interesa, no me muevo en ese mundo, pero sí me interesa, tenía estos antecedentes, pero sí hacer un disco completo de remixes o participar en un disco completo de remixes, sí fue una primera vez para mí. Y como te decía, en ambos casos son aprendizajes que, pues, que me dejan mucho, ¿no? Qué cool, qué cool. Yo le quisiera preguntar, si hoy día La Barranca fuese una banda emergente, ¿cuán complicado usted cree que hubiese sido lograr el éxito ante los cambios drásticos que se han dado en la industria musical? Bueno, es un poco especular ahí, pero yo creo que mmm, tendría que ser otro tipo de banda. Yo creo que cada banda, como decía hace rato respecto a la música, cada músico obedece también a sus circunstancias de tiempo y cada banda también. Entonces, yo creo que si ahorita empezara yo a hacer un grupo como La Barranca, está difícil, no sabría ni por dónde empezar, la verdad, te soy sincero. Si bien hay un montón de herramientas ahora que no existían cuando empezamos nosotros, y sobre todo todas esas cosas que tienen que ver con redes sociales, o estas plataformas de intercomunicación como la que misma que estamos utilizando ahora, o las plataformas de distribución de música, que en cierto sentido son como muy democráticas, en el sentido de que más bien cualquiera puede acceder a ellas. No sé si eso para una banda que empieza, digo, indudablemente es una puerta que ya está abierta ahí, pero hay tal profusión de cosas que yo no sé si a fin de cuentas lo haga más difícil, ¿no? Yo, en el caso de nosotros, creo que tuvimos suerte de estar en el lugar en el que estábamos, en el momento en el que estábamos, y de hacer el tipo de música que hicimos para ese momento. Ahora, repito, para una banda que empieza,
digo, yo creo que hay que recorrer estos caminos y como siempre en la música, ¿no? Eh, Tiene que haber mucho trabajo detrás, tiene que haber una propuesta que se distinga del millón de propuestas que surgen cada semana en las plataformas y en las redes, y tiene que haber mucha suerte también, porque eso juega. José Manuel, en esto de cuando se crea un nuevo álbum, ¿no? Y va de la mano, por supuesto, ¿no? De los conciertos. ¿Es necesario un buen álbum para un buen concierto? O no sé, ese proceso va de la mano, obvio, pero para tu punto de vista, ¿qué es más importante? ¿Un buen álbum o un buen concierto? O sea, como tú lo ves. Claro. Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que un poco los álbumes son la gasolina, ¿no? Para que el concierto pueda prender y caminar. Hay muchos artistas que ahora, digamos, artistas que dependen mucho de su catálogo anterior, que utilizan los discos como mero pretexto para salir de gira, aunque los discos no estén muy buenos y aunque de ahí no toquen más que a lo mejor el sencillo o lo que sea, ¿no? En el caso de nosotros, un disco nuevo sí implica el reto de tocarlo todo, tanto como sea posible en los conciertos. Y por lo tanto, en la medida en la que esté bueno, pues estarán buenos los conciertos, ¿no? Yo creo que las dos cosas van de la mano. Perfecto. Estamos siendo retransmitidos a través de Charlie TV, a través de 00.0 Sound System, a través de Radio Fortuna 4, a través de AZ Rock, Rockeros Unidos USA y a través de Rock Zero. Estamos por acá compartiendo, tenemos el lujo de tener por acá, sí señor, nada más y nada menos que al señor José Manuel Aguilera. Qué gusto tenerle por acá. Algo que usted ya había comentado, señor Aguilera, acerca del concierto. Obviamente La Barranca ha dado pues cada año un concierto y no fue la excepción, como había comentado el Teatro Diana, habían hecho un streaming. Hablando de streaming, lo que usted representa, lo que usted dice, lo que usted comenta, que lo tomo yo a título personal, como una puesta en escena que tal vez no está de acuerdo con esto, porque pues llamarle un concierto, entre comillas, a ese tipo de escenas, digamos, no hay contacto con el público. Usted es una persona enseñada a estar en contacto con ellos, presentar los artistas o los músicos con usted. Pero de una u otra manera, esto ayuda, es una herramienta que hoy en día estamos utilizando y que muchas bandas, pues económicamente incluso, se apegan y se apoyan en la misma. Vuelvo e insisto, en este aspecto, para usted, no, digamos que no está de acuerdo con estos streamings hasta No, que no, 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 llegue no, la etapa de poder hacer un concierto en público. no, yo no estoy ni acuerdo ni en desacuerdo. Yo creo que es algo que existe y es una posibilidad que naturalmente al cerrarse las puertas para las presentaciones en vivo reales, los músicos y la gente que está en torno a la música, pues estamos pensando qué hacer, ¿no? Y una de las posibilidades, por supuesto, que ha sido esto de los streamings. Yo no es que esté en contra de ellos, para nada, tan así que hicimos uno, que por cierto vamos a retransmitir ahora el próximo 19, 20, 21 de marzo. Pero no, yo creo que siempre hay que distinguir los vehículos del contenido. Es como si tú me preguntas, ¿está de acuerdo con los CDs? Pues yo te voy a decir, depende de lo que traiga dentro el CD, ¿no? O sea, el CD es un vehículo para transmitir la música y de la misma manera veo los streamings. Yo creo que el problema con los streamings es que de pronto se gastaron muy rápido porque la gente hizo más o menos siempre lo mismo en sus casas, dividida la pantalla, cada quien ahí. Y como que eso se hizo tan rápido que se gastó, pero como posibilidad de transmisión de música, pues yo creo que es una herramienta que ahí está y que hay que usarla.
Por eso te digo, nosotros lo que quisimos es hacer algo un poco diferente, pero por esta idea de que también a las plataformas hay que adaptarlas a nosotros, ¿no? Los vehículos, la tecnología en general, hay que adaptarla a la intención musical o artística de cada grupo, de cada banda, de cada artista. A pesar de que usted había dicho que no es actor, pero puede funcionar para actores también. No soy actor, pero yo creo que la música es una de las bellas artes que igual que la danza y el teatro, tienen esta parte escénica, ¿no? Entonces, digo, los músicos, algunos sí son más actores que músicos, pero yo creo que en general, los músicos en general hay una parte, sí, actoral, ¿no? En la presentación hay un performance que se hace ahí cuando uno está tocando, que de alguna manera se toca con la actuación estrictamente hablando, ¿no? Así lo veo yo. Hablar de La Barranca es hablar una de las agrupaciones más importantes del rock en México. José Manuel, ¿cómo ha sido este andar, estos 25 años de La Barranca? Bueno, pues la verdad es que se van haciendo en el día a día. Cuando nosotros empezamos, ni la imaginación más salvaje y desbordada se pudiera imaginar que estaríamos hablando de La Barranca 25 años después y haciendo discos. O sea, por supuesto que no fue un plan. En México es difícil hacer planes y más a largo plazo, ¿no? Y más en la música de rock. Pero sí, de pronto volteas atrás y dices, pasaron ya 25 años, hicimos tantos discos. Pero repito, nunca ha sido un plan, pero sí un poco una convicción de seguir haciéndolo y de ir resolviendo los obstáculos que se presentan, que en la carrera de cualquier músico, cualquier artista, no solo en México, quizá en México más, pero en general siempre habrá cosas, obstáculos, dificultades de todo tipo con las que te enfrentas. A veces son externas, ¿no? A veces tu entorno no te ofrece muchas posibilidades, como quizá puede ser aquí en México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo. Pero a veces esas dificultades también pueden ser internas a nivel creativo, es decir, ahora qué sigue, ahora qué hago, ahora ya lo que hacía ya no está de moda, o en fin, siempre un artista se va a enfrentar a dificultades si quiere permanecer activo, si quiere permanecer vigente y si quiere permanecer haciendo cosas. Entonces, a la larga, pues lo ves como parte de tu vida y como parte de tu trabajo. O sea, hacer esos discos, pues en su momento ese era el objetivo, ¿no? Y ahora son parte de una historia que se suma cuando queremos hacer algo nuevo y que no sé hasta dónde llega, ¿no? Muy bien, pero definitivamente algo bueno ustedes han hecho, porque 25 años después y todavía estar aquí, eso vale, y eso realmente es muy, muy importante. Sí, yo sé que no, lo sé personalmente por muchos amigos músicos con los que en algún momento empezamos o coincidimos en alguna parte del trayecto, que luego ya no siguieron o no pudieron seguir. O sea, yo sé que no está tan obvio, ¿no? Durar tanto tiempo y hacerlo así. Por eso a ti mismo te decía hace rato que la suerte también juega. Claro. Y yo creo que el gusto por seguirlo haciendo, la pasión por seguirlo haciendo, el interés, la emoción por encontrar cuál es la siguiente canción que vamos a poder hacer, ¿no? No lo sé, pero sí me emociona
imaginarme que las descubrimos, aunque a lo mejor eso también depende mucho de la suerte, pero en este momento, mientras hablo contigo, sí me emocionaría imaginarme que hay más canciones que podemos hacer. No sé cómo son, o si va a ser fácil o difícil hacerlas, pero el puro hecho de imaginar que de pronto hay una canción nueva ahí que nos gusta, para mí es emocionante. Y en la medida en que creo que no se pierda esa emoción, también es parte de lo que te hace durar en la música haciéndola, ¿no? Definitivamente. Y ya que estamos hablando de canciones, para alguien que esté escuchando por primera vez La Barranca, ¿cuáles serían esas 3 o 4 canciones que deberían estar en un playlist? Ya que estamos en el mundo moderno de Spotify, los playlists, ¿cuáles son esas 3 o 4 canciones que usted cree que una persona que está recién descubriendo su banda debería tener en sus playlists? Pues déjame pensarlo, no lo voy a pensar mucho para no tardarme, pero yo diría, me gustaría que se escuchara algo sobre todo cosas de lo último, ¿no? Entonces yo diría, de este disco, creo que debería estar ahí Máscara de Relámpago. Del disco anterior debería de estar una que se llama Cuervos. Bueno, y quizá algo intermedio, pondría algo de Densura, quizá una canción que se llama Animal en Extinción, y pondría algo del primer disco, que es El Punto de Partida, una que se llama, a lo mejor una que se llama Quémate Lento. No sé, se me vienen a la mente ahorita esas 4. Pero si me preguntas eso dentro de media hora, te digo otras 4, ¿no? Perfecto. es verdad, porque La Barranca tiene demasiado repertorio para, ¿cómo se llama? Para lucir, honestamente. Sí, fíjate que también, o sea, Zafiro, una gran rola. como platicaba con tu compañera en la pregunta anterior, de pronto volteas para atrás y son 25 años, pero también son un montón de canciones ya, o sea, ¿Cómo no? hay más de 100, seguramente no las he contado, pero mucho más de 100. Entonces, específicamente de La Barranca. Entonces, a veces incluso a la hora de diseñar el programa que vamos a tocar en un concierto, es difícil escoger porque dices, híjole, pues, quisiera que hubiera por lo menos una de cada disco, pero también quisiera que hubiera muchas del nuevo y así, ¿no? Entonces, sí, es una dificultad a la que te enfrentas cuando ya tienes muchas canciones, pero es una dificultad que es mejor esa que no tener ninguna, ¿no? Correcto. Ok, bueno, señor José Manuel Aguilera, quisiéramos saber si ahora que Jaguares tuvo su reencuentro en Monterrey hace 2 años, ¿usted regresaría a tocar con ellos o optaría por solamente ser un músico invitado? Bueno, toqué con ellos ahora que Monterrey. Que estuvieran en Monterrey. Entonces, pues yo creo que con eso te contesto la pregunta. Es todo. Oye, José Manuel, bueno, ahí la dejamos. Primero que nada, acá tus seguidores quieren que salgan todos tus álbumes ya en vinil, porque eso es Sí, como yo también. necesario. Hay varios que faltan todavía, como Fluir y otros álbumes que tienes que se ocupan editar en vinil, ¿no? Sí. Entonces es un reclamo que me están exigiendo acá, que lo tienes que hacer, pues ni modo, así es. Pero bueno, por último, dinos, pues esta niebla ya parece que está aclarando un poco más, ¿no? ¿Dónde te gustaría tocar ahora que todo esto termine de la pandemia? Y no sé cuál sería tu lugar, no sé, el primer lugar que te gustaría tocar, con La Barranca, claro. No lo había pensado así. Pero bueno, la verdad es que para los músicos no hay lugar bueno ni lugar malo. Yo creo que ahorita, más que plantearte eso, uno se pregunta cuándo, ¿no? ¿Cuándo será? Más que dónde, uno se pregunta cuándo y cómo será. Porque yo pienso que tras todo esto que hemos vivido,
la actitud de la gente y de los músicos mismos y de quienes hacen conciertos tendrá que cambiar. O sea, yo creo que las cosas no van a ser exactamente como eran antes de la pandemia. Yo creo que ha habido muchos aprendizajes aquí en muchos sentidos y yo creo que las cosas tendrán que cambiar, lo cual a fin de cuentas para mí es esperanzador y me crea esta inquietud y esta curiosidad de ver cómo vamos a tocar ahora. Entonces, repito, más que el dónde, me preocupa el cómo y el cuándo, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta para José Manuel? O no sé, para cerrar ya yo tenía una curiosidad personal. Ahora que estuvimos arrancando la entrevista, no, antes de que empecemos la entrevista, tenía una curiosidad personal. Al señor Aguilera le había visto con la guitarra y me emocioné un poco. Digo, tal vez va a entonar una canción o simplemente estaba retirando su guitarra. O se puede disfrutar un poquitín en vivo, tal vez. Si no, de pronto... es que, ¿sabes? En estos días, ahora que terminamos de hacer el disco, de pronto es una sensación curiosa. El proceso de hacer un disco es muy demandante y implica para mí al menos estar en una inmersión total en la música que estamos haciendo. Ahora que termino, de pronto sentí como que la necesidad de regresar a este instrumento, que es una simple guitarra acústica con cuerdas de nylon y que a mí me remite un poco a mi origen en la música. Entonces, estos días lo he tenido muy cerca de mí, la he estado tocando. Y ahorita en lo que empezábamos la plática contigo, estaba justo haciendo eso, ¿no? Entonces, no voy a tocar. Eso me suena a un desenchufado a lo mejor, ¿no, José Manuel? Un desenchufado a lo mejor. Estaría bien, ¿no? No tienen uno. Pero, ¿sabes qué? Como que de pronto hay esta, perdón que te lo diga así, pero hay como esta idea ya preconcebida de que una guitarra acústica implica un desenchufado, ¿no? Y no, para mí más bien la guitarra acústica es más una herramienta de composición, sea, si se me permite la expresión. O sea, yo lo veo más como un instrumento para encontrar canciones aquí adentro. Yo, en lo personal, pensaba que con esa guitarra acústica iba a recordar cuando estaba niño viendo a sus tías entonando instrumentos. De pronto, Sí, de ahí viene el gusto por esta cosa, ¿no? A ver. Muy bien. Pues, no sé, ya, por último, nomás dinos, José Manuel, si tendrías que recomendar una banda nueva, ¿quién sería? Y creo que sería una buena recomendación de tuya, ¿no? ¿Una banda qué, perdón? Una banda nueva, una banda emergente. ¿A quién tú recomendarías para apoyar? ¿Mexicana o de qué? La que tú quieras, no importa la nacionalidad. Ahorita estaba oyendo una banda inglesa que me gustó, que se llama Black Country New Road. Okay. Ahí se las dejo de tarea. Pues ya está, ¿no? Muchas gracias a José Manuel por esta entrevista. Gracias a ustedes. Damos gracias y pues ahora sí que esperemos pronto vernos las caras, ¿no? En un concierto que ya se ocupa. Sí, así ya es. Está. Pues, saludos, muchas gracias José Manuel por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Bye.